¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Granada Debate. Ya saben que vamos alternando semana sí, semana no. Bueno, quiero decir con lo municipal. Ya saben, la semana que viene será en cuanto a provincial, en la Diputación de Granada. Hoy tenemos la suerte de contar con concejales, con representantes del Ayuntamiento de la capital para hablar de los temas que están en la calle. Y muchos sabrán, y no se habla de otra cosa también, que de esa reordenación de las líneas de autobús, que nos queda cada vez menos y que llegarán conforme vaya terminando la Semana Santa. A principios de abril tendremos ya esa, más o menos, ya estoy viendo el gesto de la concejala, entonces vamos a ir poniéndolo todo encima de la mesa, de cómo va a ser esa reordenación, cuándo va a llegar y todos estos plazos. Y además hablaremos de Lorca, se ha hablado también de segunda circunvalación, de la llegada del AVE. Bueno, yo digo todos estos temas, insisto, que luego ya sabéis que nos vamos siempre por otro tema de lo que os parece interesante y a mí me parece fabuloso. Raquel Ruz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Os pido una frase rápida así de qué opina, bueno, esto es difícil preguntarlo, Raquel Ruz, de esta reordenación de los autobuses, de la línea de los transportes Rover. Bueno, sobre todo decir que con esta reordenación lo que pretendemos es que la gente vuelva a utilizar su transporte público. Como sabéis, el principal problema que hemos tenido con la anterior reordenación ha sido la pérdida de viajeros, precisamente porque era un sistema incómodo para la gente. Los transbordos, la gente no ha terminado de interiorizarlo, tampoco las nomenclaturas, no entendían el sistema. Es decir, yo creo que se le ha complicado mucho la vida a las personas de Granada y a los que nos visitan con el sistema que se implantó hace 3 o 4 años, y la verdad que queríamos volver a un sistema pues, que fuera fácil, que evitara los transbordos, que hiciera mucho más accesible, que fuera más igualitario entre los barrios, no tuviéramos barrios de primera y de segunda, y que sobre todo, y la finalidad última era que la gente volviera a utilizar el transporte público porque le fuera fácil utilizarlo, porque le fuera cómodo, y eso es lo que pretendemos con esta propuesta de plan de movilidad. Lo iremos debatiendo, ya saben, lo dijimos el otro día, recuerdo, muere la LAC, aparece, no vuelve en el 4, el 5, el 6, el 11, el 21, el 13, y alguna más que me habré dejado por ahí. Pilar Rivas Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué frase le ponemos? ¿Qué hay? Bueno, creemos que había una urgencia de efectivamente, como ha dicho la señora Ruz, acercar el transporte público a la ciudadanía y demuestra que el modelo, el plan de movilidad anterior, pues ha sido un fracaso, ¿no? Eso es lo que evidencia. Y si bien sí es cierto que había una urgencia, lo que tenemos hoy encima de la mesa realmente no propone unas medidas, no tenemos un modelo, un eje que nos sirva para evaluar si efectivamente esto que se nos propone, pues lo que queremos o no. Vale, lo iremos viendo. Manolo Olivares, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué frase le ponemos? Bueno, pues un plan impuesto por un equipo en minoría que rompe la herramienta de participación que era el Observatorio de Movilidad, precisamente que se creó para evitar estos bandazos ideológicos que se pretendía dar con una movilidad que poca ideología, que hay una movilidad, pero que sin embargo pues sí que se ha convertido en esto. Y después la falta de visión y de plan estratégico clara, ¿no? No se puede estar, según quien gobierne, echando para atrás o echando para adelante, volviendo loca a la ciudadanía con unos cambios que son constantes y que lo que hace falta ya es tener un plan de movilidad estratégico que responda a las necesidades de la ciudad y sobre todo que contemple a la metropolitana, como venimos diciendo durante muchísimo tiempo, y que no se hace. Por tanto, un plan impuesto y un plan que rompe el consenso, rompe el diálogo y sobre todo rompe la herramienta de participación y de trabajo como era el Observatorio de Movilidad. María Francés, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué frase le ponemos? Bienvenida. Pues gracias, sí, es la primera vez, encantada de estar con vosotros. Pues nosotros la frase que le ponemos es que entendemos que se ha empezado la casa por el tejado, porque nos presentan un plan, como ha dicho mi compañero, impuesto, y ahora aceptan propuestas porque ya sí es una propuesta y se reúnen con los vecinos. En fin, no entendemos muy bien el mecanismo utilizado porque, como ya se ha dicho en esta mesa, el Observatorio de la Movilidad nació para eso. De hecho, creo que fue como en septiembre, ¿no?, del 2015 cuando empezó a funcionar el observatorio. En marzo se acabaron con las conclusiones, con un documento de conclusiones, y la primera medida que se puso, que emanó del observatorio, fue pasar la SN1 y la SN4 por la Gran Vía. Quiere decir que es verdad que era una herramienta de trabajo y creo que bueno, que está bien revisar después de casi 2 años
después de casi 2 años, recuerdo porque estamos en marzo y en marzo del 16 fue cuando se sacaron esas conclusiones, dicen que lo tenían hace 1 año y medio, bueno, pues a mí me da risa, ¿no? Porque no lo han hecho antes y lo tenían hace 1 año y medio, pero revisar después de 2 años, presentarlo y ahora decir, no, es una propuesta, por la tarde, lo presentan en la prensa, por la tarde nos lo presentan a los concejales en el observatorio, que no es dar cuenta, es trabajar, luego a los vecinos, ahora en las juntas de distrito, en la junta de distrito ha habido 2 y se ha liado parda en las 2 juntas de distrito, entonces claro, pues estamos un poco que no sabemos muy bien cómo va a ir esto. Bueno, lo añadimos al debate. Paco Pontedura, buenas noches. Buenas noches y un placer estar aquí. ¿Qué titular le ponemos, Paco? Pues yo comparto en que se ha hecho sin consenso y sin participación esta propuesta de reordenación de líneas. No nos parece mal en principio el que se vuelva un modelo de líneas transversales que comunique directamente los barrios con el centro sin necesidad de transbordos innecesarios, que con la LAC nos encontrábamos con ese problema en el sistema. Pero claro, lo que no se puede convertir estas reordenaciones en una excusa para recortar en kilómetros de transporte público en la ciudad y por tanto dejar distritos y barrios enteros de la ciudad descomunicados con muchos espacios de sombra. Eso es lo que nosotros planteamos y vamos a pretender, y para eso vamos a presentar alegaciones en este ámbito. Y luego nos sorprende, y tenemos dudas técnicas de la viabilidad también de este proyecto. Queremos saber que se explique claramente qué es eso de que los vehículos LAC no necesitan de paradas especiales, y se tiene que explicar, y también qué es eso de que los vehículos LAC sí pueden ir por determinadas calles del Zaidín, donde antes se nos decía que no había ángulo de giro para esos vehículos. Por tanto, queremos saber si la unificación de la línea LAC con la SN4 de verdad va a poder ser efectiva o no, y los informes técnicos correspondientes. Que se aclare, y desde luego quitar la SN4 dejando descomunicado al Distrito Norte, eso tampoco lo vamos a aceptar nunca. Bueno, a partir de ahora os pido brevedad para hablar todo y vamos a hablar de todo esto y mucho. Sí, Raquel. Sí, sobre... A partir de ahora habláis cuando queráis, pero bueno, Raquel, sí, porque ya creo que crítica tiene que responder. A que se ha hecho sin consenso ni participación. Cuando lo presentamos en rueda de prensa ya dijimos que eran propuestas, por supuesto tiene que tener una base técnica y que eran sacadas de las aportaciones que se habían hecho tanto en el Observatorio de la Movilidad como en la Junta de Distrito, o reuniones que habíamos tenido sectoriales con colectivos, con asociaciones. Por tanto, la participación está ahí. Cuando le dimos cuenta en el Observatorio de la Movilidad, dijimos que durante todo este mes estábamos abiertos a recibir las propuestas, alegaciones que quisieran hacer tanto los grupos municipales como cualquier colectivo, y que íbamos a hacer una ronda por la Junta Municipal de Distrito. Eso se aclaró, y cualquiera que está yendo a la Junta Municipal de Distrito pues conoce perfectamente cuál está siendo el proceso de trabajo de este plan de movilidad. Se da a conocer y por supuesto se toma nota de absolutamente todas las alegaciones que nos presentan los vecinos, y muchas de ellas ya las hemos aceptado, tanto en Genil como en la zona norte. Por tanto, parece que la participación es imponer ellos su presupuesto sobre la movilidad y no atender a lo que realmente nos está diciendo la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo nosotros, como he dicho, y cualquiera que asista durante este mes a la Junta de Distrito pues lo podrá comprobar. Me sorprende que ambos dos comenten lo que pasa en la Junta de Distrito cuando yo no lo he visto en ninguna de las Juntas de Distrito a las que he asistido, y cuya aportación, por ejemplo, del Partido Popular ha sido nula en esa Junta de Distrito, más siendo una la de Genil, a la cual está escrita la señora Francés. Por tanto, no tendría mucho interés, no tendría cosas mejores que hacer. Esa es la participación que ellos también hacen gala. Sobre las dudas técnicas, es cierto que se nos vendió por parte del Partido Popular que el sistema, los autobuses de la LAC necesitaban unas paradas especiales, por eso se había hecho una obra, cosa que es totalmente incierta. No se necesita esa obra civil que se hicieron en las paradas de subir a un nivel. Todo el sistema, la implantación del anterior sistema costó 12 millones de euros. ¿Y la obra y las obras? La obra, todo en sí, desde la compra de los autobuses, que recuerdo que fueron, y ya lo comenté en la rueda de prensa, unos autobuses que a los pocos días se quedaron obsoletos. Se matricularon en diciembre de 2013 cuando la normativa sobre las emisiones de CO2 cambiaba el día 1 de enero de 2014, es decir, se compraron autobuses Euro 5 y la normativa el día 1 de enero imponía ya que fueran todos los autobuses Euro 6. ¿Por qué se hizo así? Pues tendrían que explicarlo el Partido Popular. Y me sorprende que Ciudadanos, su crítica sea, no sé, sobre una falta de participación, y yo todavía no lo he escuchado decir
comentar absolutamente nada sobre este tema, que yo creo que es bastante más grave de las cuestiones que ellos están aludiendo. Es un sistema de movilidad que han hecho los técnicos del área, con una base técnica muy importante. Recordar también que el anterior sistema de movilidad lo hicieron una consultora de Barcelona y no participaron en absoluto los técnicos del área, que son los que llevan trabajando 30 años y que conocen perfectamente la ciudad. Bueno, yo quería explicar un poquito la Os voy breve pidiendo brevedad, por favor, sí. Sí. Bueno, en realidad... Sí, no me lo toma más, ¿sabes? Muy bien, gracias, Pilar. Quiero decir, quiero decir, después del discurso que ha vendido... No, El gobierno tiene que explicarlo todo, si no... Su nueva reordenación de las líneas, bueno, mínimo que me pueda explicar, Sí, ¿no? Porque tú has sí. pedido antes una frase y yo me limito a la frase, pero en fin. Perdón. Bueno, nosotros lo que hemos pedido al área de movilidad es que se nos dé una memoria, un informe técnico que realmente dé respuesta a ese final, a ese dibujo final que es el que se nos ha presentado, para que de verdad podamos evaluarlo. Eso por una parte, y por otro lado, un informe económico. Cuando se nos ha presentado las líneas, la reordenación de líneas, porque no se nos ha presentado un plan de movilidad nuevo, un plan de movilidad nuevo es algo muchísimo más ambicioso, que superpone muchísimas capas y que de hecho ahora diré algunas de ellas que me preocupan y que debieron haberse puesto atención a ellas, ¿no? Se nos dice que se va a ahorrar 1 millón de euros porque se reducen 268.000 kilómetros. En realidad seguimos teniendo zonas de las ciudades conectadas y no podemos entender que eso nos conduzca a reducir kilómetros, cuando en realidad es reordenar, quitar de un sitio donde a lo mejor sí hay una conexión y ponerlo en otro donde no hay. Zona norte, la Escuela Oficial de Idiomas, esa demanda de la Escuela Oficial de Idiomas después de haber sido ubicada allí, de que el transporte público llegue allí, pero otras demandas históricas como el centro de San Miguel Alto, ¿no? El centro de menores de San Miguel Alto, que es mover la cabecera del autobús 100 metros, que es que eso no suponía tampoco, ¿no? ¿Pero eso se ha propuesto? No, todo eso no se propone en el dibujo que se nos presenta. No, pero digo, vosotros, los concejales, ¿lo pueden proponer? No, lo que vamos a hacer es pedir un informe que avale ese resultado final, que es lo que se nos ha presentado, para poder hacer esas propuestas. Nosotros como cargos públicos no podemos simplemente coger la demanda de la ciudadanía y llevarla a una propuesta de gobierno. Hay que hacer un análisis, y hay que hacer un análisis global. Luego, nos parece muy bien el criterio de disminuir los transbordos, pero los transbordos no consiste solamente en el número de transbordos, consiste también en ver la distancia que hay entre una línea de autobús y otra, los tiempos que se requieren, los pasos que hay que dar. Por ejemplo, la población del Distrito Centro es una población muy envejecida y no se ha conectado la parada que hay en la Plaza de Isabel la Católica con la de la Gran Vía, con lo cual esas personas no van a coger el autobús con la nueva reordenación. Nos preocupa todo eso, pero nos preocupa sobre todo que seguimos teniendo un sistema de transporte deficitario, que con esto no resolvemos el déficit de la subvención al transporte público, y que tenemos encima de la mesa una moción aprobada para proteger los derechos laborales de los trabajadores, y nos preocupa cómo va a revertir esto. Por ejemplo, los revisores. ¿Qué va a ocurrir con los revisores si desaparece la LAC? Habida cuenta de que vamos a seguir utilizando esos autobuses que son muy largos, que la última puerta está al final del todo, que el conductor tiene que cobrar el billete y que además tiene que vigilar que no se cuele nadie por la puerta de atrás. Eso se ha planteado, se han planteado las propuestas de solución a eso. ¿Y por qué las líneas universitarias se llaman especiales? ¿Es que los universitarios no son vecinos de Granada? Esa es otra de las cosas que nos preocupa. ¿Por qué la U3 es verdad que presta servicio ahora mismo los fines de semana, pero si se equipara a la 1 y a la U2, ¿qué pasa con todos los trabajadores de la carretera de Alfacar que tienen necesidad de utilizarlo para ir al PTS o para acercarse al centro o para desplazarse a sus puestos de trabajo? Manolo. Bien, bueno, yo me gustaría... Bueno, hemos cogido otra vez el camino así porque lo habéis, sin habéis problema. elegido vosotros, No tengo ningún problema. Yo podéis saltar cuando queráis, dale. Nada, sin problema. Vamos a ver, yo sí que me gustaría dejar un poco las cosas en su sitio, ¿no? Y sobre todo que no se engañe a la ciudad. Vamos a ver, el Partido Socialista se olvida que son 8, que no llega ni al 30% de lo que representa la institución. Por tanto, partamos de esa base. Que están en el equipo de gobierno por una situación excepcional, que no hay que recordar ahora, pero que están por una situación excepcional, que son minoría. Por tanto, lo que no vale es que se diga aquí que los demás pretenden imponer. Los demás no imponen nada, los demás es democrático, que pretendan evitar una imposición, que es muy distinto. Segundo, esto se presenta ya de por sí una falta de respeto ni lealtad institucional cuando se presenta primero a los medios antes que a los concejales.
ya es chocante, ¿no? Resulta que no tiene sentido que un partido que está gobernando, como repito, en minoría, con un alcalde imputado, con un alcalde reprobado, que además tenga la desfachatez y la falta de lealtad de presentar a los medios un plan de transporte que en teoría debería de haberse trabajado en una herramienta que se creó precisamente para esto, para trabajar sobre la movilidad. ¿Por qué? Porque entendíamos que la movilidad no podía ser impuesta por nadie, porque de Ciudadanos entendíamos que la movilidad es algo muy importante que afecta a la ciudad de manera muy directa y por tanto no podía tener esos tirones, porque entendíamos que se había hecho una inversión muy importante en la ciudad y que había que intentar mejorarla. Estamos de acuerdo con que la implantación de ALAC no funcionó. Creo que fuimos muy claros y manifiestamente transparentes exigiendo la dimisión de Telefora Ruiz y por eso María Francés ocupó el cargo de movilidad, porque decíamos que ante una implantación que había sido un error desde nuestro concepto, sí que le pedimos al equipo de gobierno por aquello entonces, al Partido Popular, que quitara a Telefora como concejal de movilidad y así se hizo. Y a partir de ahí entendíamos que había que trabajar por dos lados, de dos formas. Por un lado, escuchando mediante comunicación activa con ese FIBA, con esas reuniones que se mantuvieron desde septiembre de 2015, que hubo más de 60, 70 reuniones, ya no recuerdo, pero muchísimas. Bueno, pues para ver la problemática que tenía, para hacernos un DAFO, en definitiva, ¿no?, de la problemática que tenía esa implantación, y a partir de ahí una permanente de movilidad, donde estaba integrada por el consorcio de la área metropolitana, por el metro, porque entendíamos que se iba a poner en marcha en breve, aunque al final tardó más, pero por fin ha llegado, con todos los grupos políticos, con los técnicos del ayuntamiento y con el presidente de la Federación de Vecinos también como canal de transmisión hacia el resto de los distritos. Y ese era el paquete que presentó Ciudadanos y ese era el paquete que se entendía cómo se tenía que trabajar. Otra cosa porque la movilidad está viva y sobre todo porque lo que hace falta es esas inversiones que se hicieron, explotar de la mejor manera posible y por supuesto también tener un plan estratégico de movilidad, porque la movilidad es algo que está vivo. Hombre, que ahora venga la señora Raquel Ruz a decir que presentemos medidas, que presentemos enmiendas, pero vamos a ver, el Observatorio de Movilidad, la permanente, que la llevamos viendo no solamente este grupo, también el grupo de Izquierda Unida, también el grupo del Partido Popular, durante más de un año. Hombre, que ahora nos digan que presentemos medidas, cuando además nos han traído, a día de hoy lo que tenemos es 10 folios pintados, que ni sabemos frecuencia. Ni sabemos... Hoy no lo han hecho llegar. Hoy lo han hecho llegar, pendrive. ¿no? Hoy. Pues bueno, yo lo miraré, yo todavía no lo había visto. Entonces, no tiene sentido, ¿no? ¿Dónde se tiene que trabajar esto? Lógicamente, con los técnicos en esa permanente movilidad que es la que hemos exigido y sobre todo, y acabo ya, lo que no puede utilizar el Partido Socialista, un tema tan importante como la movilidad, es para crear una confrontación y un enfrentamiento. Lo que hace falta es trabajar para aprovechar esas inversiones y mejorarlas. María. A ver, efectivamente hay que hablar claro y decir las cosas como son. Cuando el Partido Popular pone en marcha el plan de movilidad sostenible en el año 14, en junio, en todo el estudio de ese plan de movilidad se entiende que para esa fecha el metro debe estar ya en funcionamiento. Funcionamiento que debía estar en 2010 y que recuerdo que hace unos meses que se ha puesto en marcha. 7 años más tarde de cuando se dijo. Por tanto, ese plan de movilidad se proyecta, y además está bastante claro, en Caleta, que está muy cerca de aquí, se proyecta para que sea complementario al metro y tener esa visión metropolitana de la movilidad en la ciudad. Como el metro no está, el Partido Popular en noviembre del año 14 dice, vamos a reforzar la parte de camino de ronda, que es donde tendría que estar el metro, y se ponen 1 o 3 líneas más transversales que pasan por camino de ronda. Cuando llegan las elecciones de 2015, que tomo yo la responsabilidad de movilidad, yo era consciente de que había que mejorar muchas cosas. Se crea el Observatorio de la Movilidad, en el que se ha trabajado muchísimo, en el que hemos escuchado a muchísimas personas, todos los que estamos aquí. Pudiéramos unos días ir o no, pero todos los que estábamos aquí escuchábamos lo que decían. En marzo se sacan las conclusiones y una vez sacadas las conclusiones se prepara el paso de la C1 y la C2 por la carrera del Darro, el cambio de sentido de San Juan de los Reyes y el paso de la SN1 y la SN4 por la Gran Vía. Es decir, que el no por el no, como el Partido Socialista hacía cuando estaba en la oposición, mire usted, no, si el Partido Popular quiere que se mejore. Lo que pasa, que nos encontramos con algo por la mañana, que es que tengo yo aquí lo que saqué, que había salido en los medios para preparármelo para el observatorio de por la tarde. Que no era el observatorio, porque es que no, bueno, no eso, había que acta. allí nos dieron eso. Y luego, otra cosa muy importante que quiero decir,
Nosotros, todo lo que sea mejorar, pues claro que lo vamos a apoyar, pero si nos encontramos con que ahora, por ejemplo, en el distrito Genil, en ese cero, que parece que ya a los 2 días ya han vuelto han cambiado el recorrido y ya han recortado los minutos. Oye, qué bien, yo encantada, de verdad. ¿Qué pasa? Que como decía antes el compañero Puentedura, si hay desigualdades Camarada, por favor. y si sigue habiendo desigualdades, pues tendremos que verlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿qué dice el Distrito Norte? Que quiere pasar por la Gran Vía. Que si para ir a la otra punta, que prefiere pasar por la Gran Vía que por Camino de Ronda. ¿Qué dice el Distrito Genil? Que el antiguo 9 pasaba por la Gran Vía, que ahora tiene que ir para el Ruiz de Alda por Camino de Ronda, pues yo también quiero pasar por la Gran Vía. Entonces, si este sistema nuevo es para mejorar, nosotros lo vamos a apoyar, porque es que hemos ido dando pasos. Y además es que a los hechos me remito yo personalmente, y puedo hablar con conocimiento de causa de mis 9 meses. Pero lo que no puede ser es que la señora Ruz lleve 20 meses en el cargo con un documento y que no hayan hecho nada, y encima tenga la desfachate de decirnos en el observatorio, o el alcalde creo que lo dijo en el pleno, que esto llevaba 1 año y medio ahí en el cajón, pero que estaban esperando el metro. ¿Qué pasa con la SN2? ¿La SN2 la van a quitar? ¿Para qué? ¿Para que se vayan todos los viajeros de ese camino al metro? SN2, la de Camino de Ronda, ¿no? Sí, vamos Sí. a pensar ahora, vamos a favorecer al metro. Y otra cosa muy importante, dice la señora Ruz, alegaciones. ¿Alegaciones a qué? Porque el plan de movilidad sostenible se aprobó en un pleno. Y la señora Ruz, el otro día, que dice que yo no estuve, y de verdad no estuve, luego le explicaré por qué, porque es que aquí hay que dar explicaciones a todo el mundo, dijo que para poner el S0 en funcionamiento necesitaba el voto de 27 concejales. Eso dijo, porque ella no podía hacerlo sola, claro, con esa minoría absoluta que tiene. Entonces, a ver si nos aclaramos. ¿A dónde presentamos alegaciones? Porque esto no es un expediente arreglado, que nosotros sepamos, oye, si nos lo llevan al pleno, encantados de la vida y haremos alegaciones. Entonces, propuestas a la propuesta, que nos lo expliquen un poco, porque no vamos a marear aquí al personal y lo hago los grupos políticos. ¿Para qué está el observatorio entonces? ¿Qué canales, o lo que yo dije el día de ese observatorio? ¿Hay límite de actuación? ¿Los técnicos van a...? En fin, ¿qué alegaciones? ¿Dónde presentamos esas alegaciones si no es un expediente arreglado? Paco. A ver, 3 cosas. La primera de ellas, a mí me parece muy grave lo que ha dicho la señora Ruz. Vamos a ver, aquí se está hablando de una inversión millonaria de 12 millones de euros que costó la LAC, y ahora parece ser que hay informes técnicos que dicen que ni los vehículos eran los adecuados, ni las paradas eran necesarias. Estamos hablando de 12 millones de euros de dinero público. Entonces, quien haya sido técnico responsable de esa situación o no lo haya denunciado tendrá que rendir cuentas. Y quien haya adoptado la determinación política de hacer una inversión millonaria innecesaria por 12 millones que le ha costado a los granadinos y granadinas tendrán que responder. Con lo cual, señora Ruz, ya se lo dije en el Observatorio de la Movilidad, queremos los informes técnicos. Queremos los informes técnicos. No vale que usted en medios de comunicación haga una denuncia pública. Haga usted la denuncia, presente usted la documentación que acredita lo que usted está diciendo y vámonos a denunciar a Fiscalía y a buscar responsabilidades. Sí, Paco, porque Eso es importantísimo. permíteme, ¿Puedo contestar? solamente Solamente. una cosita, hay es que por avisar. apuntarle... Es la segunda vez No, ya que amenaza con ir a es por Fiscalía. apuntarle a Paco, que es Que lo denuncie. con lo que está diciendo Paco, recuerda, que también lo comentaste en aquella comisión, porque no fue observatorio, fue comisión Ah, que hace informativa, un año, que hace un exactamente. año se pidió la del LAC, del PTS hasta la estación de autobuses, y que por parte de Raquel Ruz también se dijo Que había la un misma agujero excusa, de que había que una hacer sanidad obra que y no que no podía. sé. Exactamente, que requería 2 millones de euros en inversión. Efectivamente. Entonces, yo lo digo, yo no estoy, mire usted, yo no estoy dudando de lo que usted está diciendo, porque si usted lo dice con tanta firmeza, obviamente usted tiene los técnicos y la información, pero esa información no se puede quedar en una denuncia ante los medios de comunicación. Esa información tiene, porque por lo menos estaría rozando o la prevaricación o la malversación de dinero público. Obviamente yo no soy fiscal, pero la denuncia se tiene que presentar y se está tardando. Y Como eso es comenté, lo ¿puedo primero contestar? que queremos señalar. Sí. Como comenté, tanto en rueda de prensa, no sé si estuvo Fran o lo vimos o estuvo alguien, como posteriormente, a mí, sentada conmigo estaban los 5 técnicos de mayor graduación del área. Y dije textualmente, y lo vuelvo a decir, si digo alguna mentira o algún dato erróneo, que lo digan ahora mismo. Por tanto, las afirmaciones que hice y que he hecho son las que son. Y esa es la realidad. Vale. La documentación está, puede ser que en un momento dado yo no conociera esta información, puesto que no se me dio,
pero puedo decir que ahora mismo la documentación sobre estas afirmaciones está a disposición de quien quiera conocerla. Pues queremos, lo solicitamos formalmente al observatorio, lo decimos hoy públicamente y lo presentaremos Es por más, escrito. otro si dato necesario. importante es que el contrato de JCDecaux para la instalación de las marquesinas de la LAC se prorrogó 17 años. Pues, una ¿De concesión acuerdo? que además es de Sí. todos los granadinos y granadinas. Por eso me parece muy grave esas denuncias. Por eso queremos la documentación íntegra que justifica estas afirmaciones, y lo que hay que hacer es presentar una denuncia y depurar las responsabilidades, porque obviamente eso es muy grave. Luego, con respecto a la reordenación del Bueno, Termina Paco y ya contesto, ¿no? Vale. Intento. Sé que tiene varios folios de respuesta. Sí. Pero intento. Primero, se plantea una reordenación de líneas, teniendo en cuenta que ahora mismo se está planteando un plan de reordenación del transporte público a nivel metropolitano, Sí. y nosotros creemos que lo que se tiene que hacer es incardinar los dos documentos. Porque para plantear un modelo de transporte público sostenible, desde luego, no puede ser que tanto la gestión de autobuses en Granada como la del Consorcio Metropolitano del Transporte estén mirando cada uno a lados distintos. No se avanza en líneas coordinadas a nivel de distintos ayuntamientos y, sobre todo, algo fundamental: la Junta de Andalucía tiene que implicarse en la financiación del transporte público metropolitano para aliviar la situación financiera de los ayuntamientos y conseguir, por supuesto, no solo un transporte más eficiente, sino también un alivio económico y un servicio público de mayor calidad. Yo quiero recordar que el 80% de los 400.000 desplazamientos diarios que hay en el área metropolitana de vehículos privados van hacia la ciudad de Granada y se mueven desde el área metropolitana, con lo cual eso es fundamental. Cualquier reordenación de líneas será fallida si no tienen una visión y una conexión metropolitana. Por otro lado, insisto, de las dos líneas, de las 5 líneas centrales Va a terminar y Pablo las dos Sierra. líneas circulares que se plantea, es decir, la red central de líneas, no nos parece mal. Lo que no podemos estar de acuerdo es que la SN4 se vistan santos desvistiendo a otros. Unificamos la SN4 con la LA y dejamos desconectado al distrito Mero y al distrito norte de la conexión directa con una línea transversal que pase por el centro, como tiene que estar con el resto de barrios. Pero si hay 268.000 kilómetros menos, lo que hay que hacer es dotar esos 268.000 kilómetros en reforzar el transporte público en los barrios. Por ejemplo, la SN2, para que los vecinos del Camino de Ronda puedan tener interconectividad con el metro, que pase el autobús por calle Arabial, por ejemplo, para que no haya duplicidad con el metro en Camino de Ronda, recuperar la línea 7, plantear, por ejemplo, que la S0, que es la que comunica el distrito Genil con el distrito Zaidín, la frecuencia no sea de un vehículo una vez cada hora, o la línea del Fargue, que sea una vez cada hora. Es decir, todo eso es lo que hay que ir recogiendo, y en ese sentido es donde vamos a presentar alegaciones. Que Bobadilla no se quede desconectada de una nueva línea transversal, porque también son vecinos de Granada y tienen que tener las mismas condiciones e igualdad todos los barrios a la hora de poder acceder a un sistema de transporte público y metropolitano. Con respecto a si es imposición o no, yo no he hablado de imposición. Es potestad del equipo de gobierno plantear una propuesta de reordenación de líneas, pero sí sigo hablando de falta de participación y falta de consenso. Y no lo que diga Izquierda Unida, lo que hace poco Facua, ayer mismo, Facua decía la Asociación de Usuarios y Consumidores sobre esta reordenación de líneas, que además forman parte del Observatorio de la Movilidad, que nadie ha hablado con ellos, que no ha habido participación y que ahora vamos de bulla y corriendo queriendo plantear modificaciones y alegaciones a la ordenación de líneas sin plantear esa línea estructural a nivel metropolitano y consensuada con todos los colectivos y personas afectadas. Raquel. Sí, yo quería hacer una pregunta a la señora Francés. Cuando usted planteó la remodelación de la SN1, de la SN4, de la C1 y la C2, ¿se aprobó en pleno? ¿Se llevó a pleno? No, no se aprobó en el Observatorio de la Movilidad. Se aprobó en el Observatorio de la Movilidad, se llevó al Observatorio de la Movilidad y se aprobó porque allí me acuerdo yo que no se votó, puesto que se dijo que allí no Usted se dijo votaba. el jueves en la Junta de Distrito Genil que siempre se- está echándonos los muertos a los Bueno, pero es que no me vecinos, ha que la contestado. S0 la tiene que ¿Dónde aprobar se aprobó? 27 concejales. ¿Dónde se aprobó se aprueban esos finalmente? 27 ¿Dónde se aprobó concejales? finalmente A ver, esa a ver, remodelación? no, En no Junta se de escucha. Gobierno Por local. eso, Me está entonces, ¿por qué exigiendo a mí usted dice, no, una señora, cosa pero que porque usted usted dice no que la hace. S0 tiene que Que aprobar usted la no 17 se hace. concejales? ¿Por Vale, qué lo pues sobre dice? la S0 Que hable Raquel y le lo que conteste. dice, Lo han dicho los la vecinos. Que habla y a la S0 vez lo no se que dice entiende. es que vale muchísimo dinero y que es muy difícil plantear esas modificaciones Eso ya que lo valen sé, señora tantísimo Ru. dinero Ya cuando lo sé. sabéis perfectamente que tenemos un plan de ajuste al que limitarnos, que es muy fácil pedir
pero que hay Usted que la limitarse pedía cuando a estaba ese en la plan de oposición, ajuste, ahora los a pueblos ese desde plan la de barrera ajuste. se ven de forma distinta, sí. Sobre la visión metropolitana, claro que tiene visión metropolitana. Nosotros trabajamos claro. habitualmente con el consorcio metropolitano. Donde hay Las líneas líneas, coordinadas. las líneas, si me deja, yo no he dejar que hable, interrumpido a por favor, nadie, Raquel. yo no he interrumpido a nadie. Yo comprendo que estas Dale, cuestiones pueden picar, pero yo no he interrumpido a nadie. La línea de trabajo que tenemos con el consorcio metropolitano es diaria, o sea, nosotros hablamos con ellos prácticamente diariamente. Las líneas están planteadas para que después haya conexión con el área metropolitana muy fácil, es decir, que no tengamos que hacer ninguna otra remodelación, tan solo con una extensión de las líneas hacia los pueblos que a priori hemos estimado que sería conveniente, que son pueblos a los cuales no llega el metro y que tienen una población importante, que se desplazan habitualmente a Granada. Estoy hablando de Santa Fe, estoy hablando de La Zubia, estoy hablando de Huetor Vega, es decir, pueblos muy importantes con una población, como he dicho, muy numerosa y a los cuales no llega el metro. Eso está pensado y estas líneas están pensadas, y si cogen un plano, lo van a ver, un mapa, lo van a ver perfectamente cómo esas líneas están pensadas para que después simplemente se puedan unir perfectamente con esas líneas que vienen de esos pueblos. Es decir, que no hay que hacer ninguna otra modificación. Esa es la visión metropolitana, por supuesto. Esto no es un plan de movilidad, claro que sabemos que un plan de movilidad engloba muchísimas más cosas. Ya tenemos uno, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el PEMUS, que, como bien dice la señora Francés, tiene pocos años y todavía falta mucho por hacer de ese plan. Por tanto, esto, y ya lo hemos presentado y lo hemos dicho muchas veces, es una reordenación de líneas muy necesaria, no es un plan de movilidad, es una reordenación de líneas. Por supuesto que muy necesario, y que no podíamos poner en marcha en contra de lo que hizo el Partido Popular, que fue una de las cuestiones de su fracaso, antes de que empezara a funcionar el metro. Era absurdo. El metro teníamos que ver cómo afectaba a las líneas de autobuses. Por supuesto que había estudios previos, pero hasta que no se pusiera en marcha, realmente esos estudios podían fallar. Todo el mundo sabe que después, entre lo que se estudia y la realidad, pues puede haber una diferencia importante que te haga fracasar un plan. Por tanto, creo yo que el Partido Popular sí es verdad que lo hizo a la bulla y corriendo, sin esperarse al momento adecuado, simplemente porque quería ponerlo en marcha. Y cuando a todos costó, pues al final sabemos todo lo que costó. Que lo voy a recordar, que costó, cuando llegamos al equipo de gobierno, teníamos 15 millones de euros de deuda con Robert, había 3 facturas sin firmar por la señora Francés, de 1 millón de euros que todavía están sin firmar. Señora Francés, están allí, vaya usted y las ve cuando quiera. La señora Telefora, noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre de Hay 2014. Yo era concejal en junio de 2015. A ver si se la aprende bien, que lo ha dicho ya muchas veces. A ver si se lo aprende bien. Hay 3 facturas sin firmar que suponen 3 millones de euros. Junio de 2015. Ahora mismo vamos por poco más de 12 millones de euros de deuda, Robert. Es decir, vamos a pagar lo nuestro, más parte de lo que heredamos. Creo que estamos haciendo eso, demuestra la gestión tan óptima que estamos haciendo de la movilidad desde el área. Como he dicho, creo que estamos haciendo un trabajo muy serio, que yo comprendo que es difícil de digerir, sobre todo por ciertos partidos de la oposición. Creo que estamos haciendo nuestro trabajo y estamos haciendo lo que teníamos que hacer, que era presentar una remodelación seria, técnica, basada en las conclusiones que efectivamente realizó el Observatorio de la Movilidad, pero no vamos a estar continuamente divagando. Ya teníamos unas conclusiones, había que plantear una remodelación, es lo que hemos hecho, es lo que hemos presentado, y ahora hemos dejado un plazo para que mejoren, por supuesto, ese documento que le hemos dado tanto a los grupos de la oposición como a todos los colectivos de esta ciudad. Queremos hablar todos, sí, y vamos a hacer una pequeña pausa, es que si no, no podemos ver la tele gratis. 3 minutos y volvemos. Monográfico, ¿no? Sí, yo, o sea, le he dado Lorca afuera y llega de la... 3 minutos y volvemos. Venga, seguimos en Granada Debate, seguimos hablando de movilidad. Pilar, tiene la palabra. Bueno, yo creo que este debate Pongo está, el tiempo, vamos a probar cómo funciona esto. está Perdona. un poco... Ponlo de nuevo. No, empiezo. Es verdad. Adelante. Creo que este debate está Las un poco interrupciones cuentan. escenificando... No te preocupes, empieza, tranquila. Creo que en parte este debate está escenificando el problema que tiene esta ciudad y provincia en el tema de movilidad. Cómo intentamos vender como participación, ¿no? Pues ese intento por ponerte la medalla, por sacar rédito, ¿no? Porque esta propuesta la he hecho yo y el equipo de gobierno la puede coger o no la puede coger, pero la he hecho yo, ¿no?
tipo observatorio de movilidad, me vas a perdonar, tiene su utilidad, es fantástica la herramienta, pero, tío, si lo dices una vez más, lo del observatorio de movilidad, en fin, creo que debemos hacer un poco de mirar hacia adentro e intentar hacer propuestas. Yo de verdad espero que este plan sirva para mejorar la movilidad de los granadinos, porque hace muchísima falta. Nos preocupan muchas cosas, como he dicho antes, es cierto que hay zonas que se quedan al descubierto y que es posible que seguramente se pueda mejorar, ¿no? Pero que tenemos una limitación presupuestaria y que eso es evidente, ¿no? Y espero de verdad que esto sirva para que Granada esté conectada. Tenemos la cuarta ciudad más contaminada, es que no me canso de decirlo, porque es abrumador la contaminación que hay y que además va a ir a peor, porque el cambio climático está aquí y porque las consecuencias las estamos viviendo ya, ¿no? Con lo cual es verdad que tenemos que poner toda nuestra atención, los 5 grupos que hay ahora mismo encima en el Ayuntamiento de Granada, en que esto funcione realmente, ¿no? Y luego, por otro lado... 10 segundos. Madre mía. Hay un dato y es que todo el tiempo se pone encima de la mesa que no compitan ambas infraestructuras, el metro y el autobús. En realidad, bueno, creo que es muy evidente que el equipo de gobierno en el ayuntamiento está intentando favorecer el que se coja el metro, ya no solamente con la reordenación de líneas, sino también la supresión de la SN2, sino también con esos 800.000 euros que hemos recibido de la Junta de Andalucía y cómo se ha subvencionado los transbordos, en lugar de, por ejemplo, mejorar la calidad o cambiar la flota de autobuses, que nos hace mucha falta. El otro día en Reyes Católicos, se paró un autobús que colapsó el centro de la ciudad, ¿no? Y luego nos preocupa también que esa renovación de la flota, como se nos ha avisado ya y cuando buenamente se pueda, como se nos ha dicho, se haga hacia el gas natural, como si el gas natural fuera energía renovable. Que se le ponga el apellido de natural no significa que sean no contaminantes. Claro, no contaminantes. Nos preocupa eso y nos preocupa el gasoducto en Doña Ana y si va a venir el gas directo a nuestros autobuses. Manolo. Eso nos preocupa especialmente. Bien, pues como Ciudadanos creó el Observatorio de Movilidad, porque fue una propuesta de los 50 puntos que le exigió el Partido Popular y que así se hizo pese a que le moleste a Pilar. A mí no me molesta, Y Manolo. pese a que sus declaraciones fue escepticismo acerca de la utilidad del Observatorio de Movilidad, Exacto. esto fue Vamos Granada, claro, era Vamos Granada, como Eso ya es, está fuera de Vamos Granada, eso es. pues a lo mejor ya Encantada de la no vida. tiene sentido. Dicho esto, me voy a lo que ha dicho Raquel Ruz. Dice, no es un plan de movilidad, es reordenación de línea. Que yo sepa, lo que a todos nos llegó fue un plan de transporte. Y lo que se vendió fue un plan de transporte y no un cambio únicamente de línea, sino que rompe la LAC, ya no es el circular, ya no es, por tanto, sí que tiene que considerarse como un plan de transporte y no como un plan de reordenación de línea. Es una propuesta. ¿En qué quedamos? Es una propuesta, pero en los medios de comunicación se dice que se pone en marcha en abril. Entonces no es una propuesta. Es que se pone en marcha en abril. Tercero, ha sido consensuado con los vecinos, ¿no? Cuando se dio la rueda de prensa se suponía que nace del consenso a los vecinos, no tiene nada que ver con ese documento del 16, de marzo de 2016, de todo lo que se propuso en el observatorio, pero bueno, dice que ha sido consensuado con los vecinos y sin embargo tienen que ir a la Junta Municipal de Distrito a defenderlo y aún así le hacen enmiendas continuas. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo de verdad pido seriedad, no estamos trabajando con seriedad, el equipo de gobierno no está trabajando con seriedad. Insistimos, en la permanente movilidad está el consorcio, el metro, los técnicos y los grupos, precisamente para trabajar en esto. Señora Raquel Ruz, que son 8 concejales, que lo dicen cuando les interesa, pero cuando no les interesa no lo dicen. Son 8 concejales, por tanto no es que ustedes hablen con el consorcio. El consorcio tiene sus líneas que están prorrogadas, por tanto es el momento de esa línea integral, es decir, los autobuses que vienen de área metropolitana cuando entren en Granada funcionen como línea urbana, de manera que ya sí tiene sentido ser circular. Eso es lo que trabajaba con Parking de Osorio, y eso se llama líneas coordinadas. Eso se hace en una mesa de trabajo con todos los grupos, con los técnicos de ayuntamiento, con el consorcio y con el metro. Y con un modelo de gestión pública. María. El más económico para los granadinos que nosotros defendemos. Yo lo que quiero Que- decir, y que ya que lo no dijo tiene por qué ser de el gestión camarada pública. Puentedura, que es verdad que si la señora Ruz hace esas afirmaciones, porque mire, yo recuerdo que hace como un año o así dio otra rueda de prensa también con el señor Baldomero Oliver cuando el ayuntamiento iba tan mal. Ahora desde que Montoro ha dicho que está correcto ya, vamos, han salvado el ayuntamiento, pero Como nos tengamos que fiar llama la de Montoro. atención, bueno, llama la atención, pero cuando dio tranquilidad ya parece que es que aquí en 20 meses se ha descubierto la pólvora, pero bueno, independientemente de eso, yo le pido por favor, porque ella en la oposición lo hacía mucho, a mí me acusó en varias ocasiones de dar puestos de los mercadillos con arbitrariedad. Miren, el mercadillo de la Chana, cuando yo llegué,
no sé, habían como 20 y tantos puestos vacíos. Y yo me fui y seguían vacíos cuando llegaba a ocupación de vía pública. Entonces, hacer esas valoraciones públicamente a veces resultan complicadas. Yo le digo que si de verdad ella cree, como dijo en aquel momento, que iba a ir a Fiscalía, que vaya de verdad, que no amenacen más. Y si ahora dice que si unas paradas que no sé qué, que lo denuncien, pues solo faltaba, claro que lo tienen que denunciar. Es que de verdad que le animo a que lo denuncien si eso es verdad. ¿Qué van a decir los técnicos cuando están ahí? Eso no lo he dicho. O eso... Vamos a ver. ¿Pero en qué cabeza cabe? Que esto es serio, que esto no es ninguna tontería, que está acusando de algo muy grave. Y ojo, yo no estaba en ese momento, quiero decirle que a mí poca responsabilidad me puede caer, pero es que está acusando de algo muy grave. Y lo dice en una rueda de prensa, lo dice en un observatorio, entonces, cuidado. Y otra cosa, dice que no es un cambio, que es una reorganización de líneas. No, perdóneme, señora Ruz, es un cambio estructural, porque en el plan de movilidad se aprueba una línea de alta capacidad con un recorrido muy concreto que va a desaparecer. Que la van a pintar ustedes de rojo, le van a poner Chana, Zaidín, y dice el alcalde que estemos calladitos porque es un tufillo electoralista. Perdóneme, pintar la línea de rojo, pintar el autobús de rojo y poner Chana, Zaidín, vamos, que no nos hemos caído de un guindo. Es que ya está bien, hombre, y tienen 1 año y medio, un plan de movilidad y una estructura de líneas que por cierto, lo que yo propuse como delegada de movilidad también era una propuesta de los técnicos que venía del trabajo del Observatorio de la Movilidad. Simplemente eso, que le quiero decir que es un cambio estructural, que tenga cuidado cómo lo vayan a aprobar, porque es un cambio estructural y que luego no vaya diciendo a los vecinos que para el S0, por ejemplo, para que otro, necesita el consenso de todos y el voto de 27. Así Paco, no. Paco. Que lo habrá hecho usted el color rojo, con lo bonito que es, pero bueno, Que no me favorece. fuera de broma. Bueno, mejor que el azul, a mi gusto por lo menos. Pero Ya llevo dicho, verde. pero fuera de broma. Vamos a ver, señora Ruz, plantear líneas metropolitanas son líneas coordinadas, no es pintar en un plano, vamos a hacerlas pasar por aquí. Es decir, para que haya líneas coordinadas, la gente de la Zubia, de Santa Fe, de Albolote, de Maracena, de Atarfe, es decir, de las conurbaciones urbanas que rodean la ciudad, tienen que poder montarse en un autobús con frecuencias que no sean cada hora o cada hora y media, y además con frecuencias ágiles, y poder tener un sistema de transporte coordinado entre el Ayuntamiento de Granada y esos otros ayuntamientos. Y para eso hay una entidad que se llama Consorcio Metropolitano de Transportes. ¿Qué ocurre? Que primero el Consorcio Metropolitano de Transportes elimina 15 líneas y las recorta, dejando desconectados muchos pueblos del área metropolitana, cuando ni siquiera ha cerrado el documento del transporte público metropolitano y esa ordenación que plantea, y el ayuntamiento pues hablará mucho con el consorcio de transporte. Pues si hablan tanto, explíquennos por dónde va a ir el plan metropolitano, porque también es muy limitativo poder hacer alegaciones a una reordenación de líneas urbanas si no sabemos por dónde van las líneas metropolitanas. Es que se tiene que coordinar todo. Por otro lado, y con esto acabo, no se puede estar planteando siempre la excusa de la situación económica y financiera y para recortar kilómetros, y entonces no se puede llegar a todos los barrios. No, miren ustedes, el sistema LAC abarató el precio por kilómetro. El sistema LAC redujo el número de kilómetros de transporte público, pero a pesar de ello, supuso un sistema más caro para el ayuntamiento y para los usuarios. ¿Por qué? Porque se perdieron 3.000 viajeros diarios en el transporte público urbano. Entonces lo que es necesario es reforzar con más transporte público, para mayor movilidad, para tener un aire menos contaminado, pero para que el servicio sea más eficiente, reforzar con más kilómetros de transporte público, que eso implicará aumentar viajeros y equilibrar las condiciones económicas y, por cierto, garantizar el empleo, que también depende del transporte urbano, y que todas y todos estamos comprometidos a que haya continuidad, unificación y condiciones laborales dignas, y que mucho se está retrasando este equipo de gobierno a la hora de cumplir esos objetivos. Va a hablar Raquel. Yo quiero hacer una pregunta, y es personal. De todo lo que se ha presentado, ¿no os gusta nada? Quiero decir... Sí, yo ya lo he dicho antes. Si todo lo que sea mejorar, hemos dicho hay que cosas que son algo muy gusta, ¿no? interesantes. Nosotros hemos dicho Pues que claro el modelo sí. de línea... sobre todo por Nosotros la gente hemos dicho que el os modelo está de viendo, líneas centrales, gusta circulares y más. centrales, nos gusta. Ahora bien, que eso no puede ser vestir un santo desvistiendo otro. Es ahí donde ponemos el problema, y por tanto las alegaciones que vamos a presentar es garantizar la conexión directa de todos los barrios. Yo lo he de la dicho al ciudad. principio, que si eso es para mejorar y no crear más desigualdades, pero ya se está viendo que se están creando esas desigualdades. Por tanto, nosotros todo lo que sea mejorar, y repito, el no por el no del PSOE en la oposición, no vamos a hacerlo, pero vamos a intentar que estén todos de acuerdo, ¿no? Si ya que se hace,
ya que se va a dar el paso, pues por lo menos que sea un poco equitativo para todos. Raquel. Hay aquí una cosa de la cual yo sí estoy de acuerdo y ahí coincido con el señor Puentedura, que no se puede seguir recortando más kilómetros porque es verdad que entonces empeora el servicio público. Es decir, como bien dice, hay que buscar el equilibrio entre los kilómetros y entre el servicio público y intentar captar viajeros porque, como he dicho al principio, el gran problema que hubo con el anterior sistema era la pérdida de viajeros, sí, precisamente porque a la gente no le gustaba el sistema. O sea, que ese es el objetivo final y ahí sí coincido con el señor Puentedura. Sobre las líneas coordinadas, y vuelvo sobre lo mismo, no solamente, como también se ha dicho, es pintar una raya, sino que todo eso lleva también un proceso administrativo complicado, porque hay que poner de acuerdo a diferentes compañías, la Junta de Andalucía, el consorcio, el ayuntamiento del pueblo. Están prorrogadas las sí, concesiones. pero bueno, es un proceso, complicado que estamos trabajando habitualmente y espero tener resultados también próximamente. Lo que pasa es que no me gusta tampoco adelantar cosas que, bueno, tampoco sé dónde va cuándo va a salir, como el tema del autobús. Por supuesto que también comparto que el autobús está en una situación límite, muy mal, es decir, tenemos una edad media cercana a los 12 años, que eso es una barbaridad. Pero, como he dicho, la situación financiera que tiene ahora mismo Robert, heredada del anterior equipo de gobierno, pues hace que le sea imposible afrontar la renovación. Hay 20 millones de euros de fondo de reversión, ¿eh? Eso no quiere decir que no estemos buscando fórmulas junto con Robert para buscar la manera de efectivamente cambiar un número muy importante de autobuses de una manera que sea que no sea gravosa para los ciudadanos, que al final parece que siempre son los mismos los que pagan el pato, y buscando fórmulas que nos permita afrontar a esa renovación a los sistemas menos contaminantes y que nos dé el rendimiento adecuado. Yo no sé si será gas natural o será eléctrico, híbrido o serán eléctricos, no lo sé, puesto que no soy técnica y por tanto a mí nunca se me ocurriría decir este es el autobús. Lo que sí quiero es lo menos contaminante posible que sea posible, ¿vale? Para dar el servicio adecuado. Para terminar, Raquel. Adecuado. Sobre el tema de las acusaciones anteriores, que es que no me gusta detenerme demasiado en eso, yo lo que puse encima de la mesa fueron hechos con documentación. El que tenga que calificar si eso es delito o no delito, a mí no me corresponde. Pero tendrá que ¿vale? decírselo a quien lo tenga que calificar. Por no tiene supuesto, tan piedra por y supuesto, esconda la mano, los hechos señora están ahí Ruki. Es y que lo hace daremos siempre. a Si es su forma de conocer proceder. a quien quiera, incluso a la Fiscalía, pero que están la documentación ahí y Es que su invito forma a de cualquier proceder. ciudadano a que lo pida a través del portal de transparencia, lo que quiera, porque están ahí las nosotros lo hemos documentación. pedido y todavía no nos ha llegado, ¿eh? Como Que me lo todo. pediste antes de Te va a ayer, llegar. vamos. Hay que pedirlo por el pleno para que te lo No, den, me vamos. lo Tendrá que pediste llegar. antes de Al Partido ayer. Socialista hay que pedirle las cosas por pleno, si no te lo Pilar. dan. Vale. Pilar, venga, Pilar. Solamente recordar que la empresa tiene por convenio 2 millones de euros de beneficio y que tenemos un servicio deficitario y que no está dando respuesta a la ciudadanía. Y creo que es verdad que se está haciendo negociaciones y que se está trabajando hacia una reordenación de toda el área metropolitana, pero creo que se está esperando también a esa reordenación entre las distintas empresas. Creo que necesitamos muchísima más transparencia y que la ciudadanía de Granada merece conocer qué está ocurriendo con el sistema de transporte. Vamos a pedir los informes, tanto el informe económico como la memoria de gestión técnica que ha dado lugar al documento que tenemos hoy encima de la mesa para poderlo evaluar. Fantástico. Manolo. Bien, Hemos yo- cogido el cambio. A mí no me gusta esto, pero bueno, hemos cogido aquí uno detrás de otro y ya está. Mira, nosotros Las ya, manecillas del reloj. nosotros ya dimos una rueda en su momento y presentamos cómo entendíamos que tenía que ser la movilidad y sobre un marco, ¿no? Sobre la que trabajar. Y entonces yo me he traído aquí, no sé si se verá muy bien, pero esto es un poco... Súbelo un poco. Más o menos. Este es el mapa del consorcio metropolitano que lo puede entrar todo el mundo y ver cómo las líneas entran en Granada. Lo que son líneas coordinadas, que lo que estamos hablando aquí es que estas líneas, una vez que entran en Granada, paren y funcionen como un urbano. Claro. De manera que se ahorra. Y haciendo esto es cuando ya tiene sentido un circular. Como lo es el Pero lo uno. que he dicho es que para Esto, eso yo no he interrumpido a necesitamos- nadie, Raquel, he estado todo el rato callado. Y mira que me han dado ganas de interrumpir veces. Y he estado callado. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. Esto a su vez que requiere pues, de unos parques disuasorios. Lo que hace falta es tener un plan estratégico de movilidad. Cosa que se intentó con la permanente de movilidad que está encima de la mesa. Estamos diciendo que hay que hablar con el consorcio. Ya se ha dicho aquí, el consorcio de transporte tiene todos sus convenios, menos uno prorrogados. Luego es el momento idóneo para sentarse con ellos y estas líneas que estamos viendo aquí, que están en el mapa y que las pueden ver en la página web, es el momento de sentarse y decir, vea usted, esta línea con los técnicos, con todos los grupos, porque se pare aquí, aquí y aquí. Eso es lo que hay que hacer. Pero no que me llegue, se llame como se llame el partido, utilizando la confrontación y decir, este es el modelo, si lo quieres lo coges y si no, pues esto es lo que hay.
Y además pinto autobuses rojos porque me parece, mira, los autobuses rojos ya, vamos, es que parece de chiste. Porque es que al final, porque es que al final el dinero, se piensa en algunos partidos que el dinero no es de nadie, y no, el dinero es de todos. Y como es de todos, hay que gestionarlo muy bien y rendiendo cuentas como es la En 5 ciudadanía. segundos, Raquel, ¿cuesta dinero? No, pero No cuesta a la nada pregunta, pintar los autobuses de ¿cuesta rojo. dinero No pintar? cuesta nada, se hace a No. través, se hace ¿La en pintura? cochera. Sí, y los autobuses de Rover son rojos, no lo he puesto yo, son rojos. Si fueran naranja, usted descuide que lo pintaría naranja. Lo que no puede tener es Sí, a coches mí me da igual el azules color. y rojos. Ahora mismo tengo 5 coches de la LA No soy- en cochera porque no no, soy lo tan puedo utilizar superficial para en pelearme otras por los líneas colores. precisamente porque son azules. Es decir, no tiene ningún sentido, los autobuses de Rover son rojos. No se y, enfade. y se utiliza. No, pero es que está siempre, esa es No la se enfade. crítica que hace. Me gustaría que usted hiciera alguna crítica a los 12 millones de euros que se gastó el PP en la implantación de la LA. Y ahora Pero si ya lo la hicimos, crítica pero es si de una ya lo cuestión hicimos y que quitamos no vale Telefona dinero de la porque le concejalía. molesta a usted que los autobuses Más de la ejecutar Rover y sean menos rojos. quitar. Es que esa es su única crítica María, a estas propuestas. María y Paco, A ver, yo me acuerdo cuando hablaba ahora el camarada. el camarada, ya no lo quiero repetir, cuando decía Paco lo del tema de ese plan integral de movilidad metropolitano, cuando yo llegué a la concejalía en junio de 2015, tuvimos varias reuniones con el consorcio. Yo no conozco las conclusiones de ese plan, no sé si los que estamos en la mesa lo conocen. Es verdad que actualmente el Ayuntamiento de Granada ya es un convidado de piedra en el consorcio gracias a ponerse de acuerdo el Partido Socialista con la Junta de Andalucía, y si no vamos, pues como que no pasa nada, ¿no? Y eso lo hemos criticado en varias ocasiones, como todos saben. Entonces, es que ha pasado ya 2 años. Casi 2 años y medio desde aquellas reuniones que yo iba al consorcio para estudiar el plan metropolitano, y no conocemos nada. Y no conocemos absolutamente nada. Y mira, había un tema que íbamos a hablar hoy aquí sobre la segunda circunvalación, que está a punto de finalizar en cuanto se pueda. Pero es que el Partido Socialista desde el año 99 tiene proyectadas unas BAU con esa visión metropolitana, y no las ha hecho desde el año 99. Entonces, si en ese plan de movilidad integral metropolitano tampoco se pone esa proyección de esas BAU que se iban a hacer y que iban a descongestionar mucho a la ciudad, es que no hay visión metropolitana. Aquí cada uno va a lo suyo. Y ahora que dice, ahora quitamos el SN2, pues como el metro vale 1,35 y el autobús urbano 1,40, que por cierto el Partido Socialista podían haberlo subido porque con retirar la propuesta era suficiente, o sea, quien lo subió fue el Partido Socialista, aunque nosotros lo hicimos por responsabilidad, pero quien lo hizo fue ella porque podía haberlo quitado perfectamente. Ahora dice, ahora vamos a mandar al metro que vale 1,35. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay competencia, Pilar? Claro que hay competencia. Hay competencia entre el sistema metropolitano del metro y el autobús de Granada, pues claro que hay competencia. Pues eso es lo que estaba diciendo. Por eso, Sí, si quitas no. el SN, pero que es una realidad, es que hay competencia, y lo que pretenden, como según decían el otro día, que cuando se plantea lo de eliminar el LAC, pero que luego sigue, pero se alarga y tal, es porque se han perdido muchos viajeros en la caleta. ¿Y vamos a seguir favoreciendo que se vayan los viajeros al metro? Paco, Bien, me quedan 5 minutos, no quiero decir que sean todos para ti. No, para nada, pero tienes tu tiempo y ya la siguiente ronda, no te cuenta, la siguiente ronda va a ser volando. Dale, Paco. Bien. Obviamente nosotros creemos que malo era la subida del billete cuando la planteó el PP y cuando la aplicó el PSOE. Pero Sí, sobre todo es porque nos encontramos con el billete más caro de Andalucía, con la peor prestación del servicio en transporte urbano, porque si eso se estableciese en un transporte eficiente se podría pensar, pero desde luego lo hace poco accesible y económicamente también. Ahora, por otro lado, para que haya una visión metropolitana del transporte público, lo que tiene que haber es un modelo de gestión pública que permita un billete único, es decir, una gestión unificada, y desde luego la implicación de la Junta de Andalucía. Y esos 3 pilares básicos están faltando. Y ese es el problema. Será imposible plantear líneas coordinadas mientras la Junta, que es la competente, acuérdese usted ese debate aquí donde decía usted que la Junta no era competente, no, es competente, siga mirando para otro lado y obvie que los ayuntamientos tienen que financiar el transporte urbano en el casco urbano, pero que cuando es a nivel metropolitano tiene que estar la Junta allí poniendo la aportación. Porque, insisto, se trata de una inversión social, ambiental, de movilidad. Y con respecto a los parking disuasorios, yo creo que el mejor parking disuasorio es que nadie tenga que coger el vehículo privado para tener que llegar a la ciudad. También hay que poner parking de borde, yo no voy a decir que no, en La Vega no, hay otras zonas y hay otros espacios donde plantearlo. Pero el modelo tiene que ser que nadie tenga que coger el vehículo privado a la hora de poder ordenar, y para eso es necesaria esa fusión metropolitana. ¿Qué tiene que estar haciendo el ayuntamiento ya? Y creemos que no se hace. Y con esto acabo. Es Perdón. de aquí a que finalice
la concesión, que es en el 2022, y pudiendo coordinarse con las líneas prorrogadas a nivel metropolitano, es el fondo de reversión de 20 millones de euros para adaptar la flota de vehículos a vehículos eléctricos, el que se plantee también las cocheras, las inversiones, qué es lo que de titularidad municipal y qué es lo de la empresa, e ir preparando los expertos precisamente para esa gestión pública unificada del transporte público en metropolitano. Raquel, va a responder y ya os voy a pedir una frase final, me ha gustado, para cada uno. Con pitido incluido. No. Lo del pitido, perdón, es un sistema nuevo que tengo que obviamente lo voy a tirar. Me sorprende Raquel. que se plantee en esta mesa de que el sistema de, y más sobre todo por una concejala que fue concejala de gobierno en el área de movilidad, que el sistema de transporte público de autobuses tiene que competir con el metro, que el metro no es Está el metro. compitiendo. No señora, Ustedes no tiene que están competir, echando ahí. tiene que coordinarse, Pero no está porque coordinado. duplicar líneas en el mismo recorrido no es una aplicación eficiente ni un uso eficiente de los recursos. Pues el 11 es tiene duplicar, 70%. es Pues ya ves. duplicar. No, pero Casi, no hace el mismo Déjame recorrido. La SN2 es que se hacía el mismo recorrido. Por tanto, quiero decir, cuando se habla de eficiencia me parece que muy bien, pero la eficiencia para los demás. Y esa visión de competencia, creo que estamos en lo mismo, estamos en la confrontación entre el Ayuntamiento de Granada, que gracias a Dios ya se acabó, con otras administraciones. Siempre la confrontación. Señores, hay que coordinarse, hay que trabajar unidos. Para eso los transbordos, Unidos podemos, estoy de acuerdo. los transbordos gratuitos, que hace que todo el sistema funcione como si fuera un único sistema. No hay que competir entre sí, hay que coordinarse, hay que facilitar, por supuesto, el acceso al metro y del metro a los autobuses también, facilitar esa intermodalidad, que es una palabra que siempre decía el señor Olivares, la intermodalidad. Parece que ya la intermodalidad se ha acabado, ya no queremos intermodalidad porque no le gusta la modificación de las líneas que hemos hecho. Es decir, ¿por qué hablo muy rápido? Sí. Última frase, Pilar, una frase que Muy nos vamos a dar breve. la última frase En La Vega para no va a caber Raquel. parking una vez que acabe la segunda circunvalación y después de unirlas con radiales a la primera. Va a destruir La Vega, literalmente, así que ahí no cabrá parking. En segundo lugar, Esas son toda- tres frases. toda Venga, una la más. política que yo he visto desde que llegué a cargo público ha sido el objetivo tirarle piedras al otro partido. Esa es la razón por la que nos encontramos en Granada en la situación en la que nos encontramos. está lo Con el cierto. metro, con el AVE, en general. Necesitamos efectivamente una capacidad de negociación y el PSOE del Ayuntamiento no la tiene con la Junta de Andalucía, no la tiene, lo hemos visto. Es verdad que no es necesaria, Que nos no es vamos a posible la confrontación, pero hay que empujar para que Granada tenga lo que Granada Manolo. merece. Y por último, Rápido. hay que prestar atención a la necesidad de la visibilidad y la accesibilidad al comercio. El metro y el autobús no compiten porque ofrecen servicios diferentes. Las Complementarios. paradas del metro son más amplias y las paradas del autobús Manolo. permiten acceder al comercio de barrio. Una frase, tuit, Manolo. Vaya tuit. Sí, Sintetizado. bueno, no llegan Twitter, son varios. Bueno, Bueno, pues más breve no lo he sabido la hacer. intermodalidad es que si el nuevo plan de transporte es intermodal, pues sinceramente me he perdido algo. Bueno, pues claro que decimos intermodalidad. El área metropolitana tiene que tomar. Rápido, Manuel, es que no se queda tiene que nada. ver como un núcleo urbano único. Es la única manera, lo hemos dicho más de una vez, en Basilea, en Estrasburgo, llegan a convenir hasta con otros países. Y el transporte es único. Que es una gestión pública, pues para nosotros no es un tema ideológico. El transporte tiene que ser lo más eficiente posible al menor coste. Ya está. Entonces no tiene por qué ser público. Se tiene que hacer un estudio de mercado para ver cuál es el mejor sistema. María, Bueno, pues yo como empecé, ¿no? Que se ha empezado la casa por el tejado, que no han contado con los vecinos, que ahora están, bueno, un poco deshaciendo lo hecho de que solo era una propuesta y de que se aceptaran propuestas, porque yo alegaciones que no me niego a decir que sean alegaciones porque no es un expediente arreglado. Por tanto, si dice la señora Ruz que va a ir a la Junta de Gobierno cuando es un cambio estructural de líneas, que nosotros se puede aportar, pero ¿dónde lo aportamos? ¿Por escrito? ¿A qué? ¿No? Porque no tenemos. Entonces, eso nos gustaría saberlo. Y luego también una cosa muy importante que lo dejo encima de la mesa es el tema de la contaminación por la Gran Vía, porque ¿cuántos autobuses más van a pasar? ¿Cuántas frecuencias? ¿Cuántas expediciones? Si pasan por lo menos 4 autobuses, a mí es que no me cuadra que la señora Ruth dijera el otro día que iban a ser las mismas expediciones. Desde luego que no me cuadra. Paco. Bueno, ahora mismo por Gran Vía pasan 3 líneas y van a pasar 5, no son las 16 que había antes. Entonces seamos conscientes. Pero están pidiendo más que pasen por la Gran Vía para igualar desigualdades. Y si hay vehículos eléctricos, el problema no será el número de vehículos Eso que pasen esperamos. por la Gran Vía. Por eso tiene que estar todo coordinado. La frase, Paco, que nos vamos. Nosotros vamos a plantear alegaciones o propuestas, como se quiera llamar, para intentar
que todos los barrios tengan una conexión directa y no haya esos espacios de sombra ni ese planteamiento. Pero desde luego nosotros de verdad creemos que ninguna reordenación de líneas en la ciudad de Granada funcionará de forma efectiva hasta que no haya una coordinación definitiva a nivel metropolitano y avancemos a ese modelo de gestión público y único. Al final siempre se estará parcheando porque el problema estructural no se está tomando en serio. Gracias, Paco. La última, va a ser una pregunta de fecha. ¿Se llegará a abril o irá progresivo? No, nuestra intención es durante el mes de abril, lo que pasa es que no me atrevo a aventurar si va a ser día 5, el 15 o el 25, vamos, durante el mes de abril, ponerlo en marcha coincidiendo con la puesta en marcha de los transbordos gratuitos. Esa es nuestra previsión. En febrero, por cierto. Fantástico. Bueno, lo hemos traído también aquí a debate, pero nos quedamos sin tiempo. Gracias a los 5 por estar aquí. Gracias. Venga, gracias. Prometo traer un reloj más grande de lo que el de hoy me ha fallado bastante. Lo dejamos aquí, mañana volvemos. Además será 8 de marzo y haremos un debate especial, hablando de todo lo relacionado con la mujer y además con mujeres periodistas, que va a merecer mucho la pena. Gracias y sean felices.